Nuestro barrio lo define nuestra gente, nuestro talento, nuestra historia. Somos mucho más que la violencia y la indiferencia. Retomemos nuestra identidad y hagamos del presente una nueva oportunidad para nuestros niños y jóvenes. ¿Qué onda, mis amigos? Yo soy Cheche, sean bienvenidos a un nuevo video y estamos aquí con nuestro amigo Guayaboica de Tepito. ¿Cómo estás, carnalito? Muy bien y feliz de que estés aquí otra vez con nosotros en el barrio, carnal. Justo el video del día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido con historia, murales y todo, porque Tepito tiene bastante historia, ¿no, mi hermano? ¿Tú qué me puedes platicar acerca del barrio? Es que tenemos bastante historia desde los aztecas. Sí, desde la prehistoria. Sí, el tianguis era los tureques antes, como bien, la lagunilla era un lago que dividía Tlatelolco con Tepito. Tenemos una historia, no termino 2 años contándotela, hermano. Me dices, un día no es suficiente para conocer el barrio, ¿no? No, y ahorita estamos tratando de enseñarte lo más emblemático. ¿Y qué más? Empezando aquí en el Maracaná de Tepito. Dato curioso, Maracaná de Tepito, ¿por qué? ¿Por qué Maracaná? En el 1970, en el Mundial de México, vino Pelé y toda la selección de Brasil jugó una cascarita. Y desde ahí la gente todo alrededor de las colonias de aquí dice, vamos al Maracaná de Tepito porque ahí es de Brasil y todo. Desde ahí se quedó Maracaná de Tepito, que hoy está renovado. ¿Hace cuánto lo renovaron? Se ve estupendo, ¿eh? Sí, pues es un estadio como tal. Sí. Lo arregló Adidas, ahí sale... Están las marcas de Adidas. Adidas, patrocínanos. Adidas, patrocínanos. Y traes Puma, mi hermano. Sí, pero es que son las que vendo. O sea, que han salido estrellas internacionales, seleccionado nacional. Incluso ahorita está un seleccionado nacional que está ahí, que se llama David Oteo. Jugó en Tigres, jugó en Pumas, jugó en varios lados, pero de aquí salió Cuauhtémoc Blanco, Manolete. Es un jugador del Atlante que fue el primer campeón de la Liga Mexicana Profesional Mexicano. Antes eran extranjeros y él fue el primer mexicano, exactamente de acá a la vuelta, hermano. Órale, qué chido. Y de verdad, o sea, que tantos personajes no han salido de aquí del barrio, ¿no? Bastantes, y como te digo, siguen, ahorita están los veteranos, ahorita tú ves a los niños, y no sabemos el día de mañana si alguno de estos chavitos vaya a ser el futuro... Los futuros talentos. La futura estrella de la selección mexicana que tanto nos hace falta. Sí, uno nunca sabe. A mí me ha sorprendido la renovación de este lugar. Yo la vez que vine, estaba padre porque siempre, la verdad es que siempre lo mantienen, ¿no? Siempre lo han tenido en buen estado, pero ahorita les quedó, hombre. Está de lujo, chulísimo, hermano, porque lo vino a inaugurar la alcaldesa, hubo evento especial, se inauguró hace no mucho y también aquí es a donde juegan las gardenias, se hacen unos eventos, 4 de octubre es el aniversario del barrio y pues se vienen todos, estás cordialmente invitado, carnal. Muchísimas gracias. Para venir y ya estamos, como digo, la estampa de nuestra catedral, San Francisco de Asís, allá atrás y pues toda la pinta del barrio, carnal. Y te vamos a presentar a uno de los futbolistas, pues algo de juego para que revises a mi querido David. ¿Qué onda? Pues les presento aquí a David Oteo, ¿cómo estás? Así es, todo bien, muy bien. Aquí andamos jugando. Y bueno, pues para los que no te lleguen a conocer, ¿dónde has estado? ¿Dónde has jugado? Jugador profesional, ¿cuántos años estuviste jugando profesionalmente? Jugué 18 años profesional. Y bueno, claro, de aquí salí del barrio. De esta cancha. Y bueno, de aquí fuimos escalando, ¿no? Llegamos a Pumas, tuvimos la oportunidad de ser jugadores profesionales y bueno, de ahí salté a otros equipos como Tigres, Toluca, Atlante, Veracruz, un equipo de liga de ascenso, Guerreros de Hermosillo. Y ahí fue donde terminé mi carrera en un año en Estados Unidos. También me comentas que estuviste en la selección durante un tiempo, ¿no? Sí, fui convocado en varias ocasiones durante toda mi carrera, desde la sub-23, eliminatorias de Edmonton, Canadá, Olimpiadas en Atlanta 96, Copa USA, Copa Oro, Copa Confederaciones, Corea-Japón, Copa América. ¿Te aventaste varias? Sí, y bueno, la convocatoria para Francia 98 también. Estuve ahí y bueno, sí, muchas convocatorias y muy feliz de haber podido hacer este tipo de carrera. ¿Cada cuándo vienes a jugar? ¿Cada cuándo te vienes a echar tu cascarita todavía? Cada que puedo, cada que no tengo nada que hacer, sábado, domingo, sí vengo y me invitan, siempre hay partidos. Sí. Contra otros equipos que vienen de fuera y bueno, venimos a divertirnos con los amigos que están aquí. Como debe de ser. Así es. No, pues bueno, David, muchísimas gracias y pues gracias un gustazo, un gustazo. Gracias, hasta luego. Y bueno, mis amigos, ya este es otro punto muy emblemático de aquí del barrio. ¿Dónde estamos? Estamos en la Casablanca de Tepito, uno de los lugares más maravillosos de mi barrio. ¿Y aquí qué es lo que encuentras, Carlos?
Es que tenemos mucha historia, futbolistas, de aquí se han escrito novelas y para eso tenemos un nativo de aquí ahorita para que te explique un poquito más de lo poco y bastante que hay aquí. Estamos con José Arellano, de aquel lado, para entrevistarlo, carnal. A ver, paso aquí. Les presento aquí a don José Arellano. ¿Cómo está, don José? Bien, aquí. ¿Qué me puede contar de la historia de aquí de la Casa Blanca de Tepito? Por la historia anterior, pues era mucho más bonita que la de ahora, porque antes había más humildad, más unión, o sea, cualquier problema que había, salía toda la gente a ver qué y todo. Reconocido por el equipo de fútbol Casablanca, que lo han conocido, pues, o sea, han salido varios jugadores del Casablanca, han salido profesionales de aquí y todo. ¿Y qué me puede contar de, pues prácticamente del mural que tenemos aquí a nuestras espaldas? O sea, le digo ese del libro de Oscar Lewis. Ajá. Pues más que nada se basa en la historia de una familia, la familia Sánchez. La familia Sánchez. Sánchez, sí, o sea, ellos mucho tiempo viviendo aquí y todo y eso. Pues de los trabajos de aquí hubo también muchas gentes que hacían zapato. Entonces, sí, era lo que me estaban comentando. Sí, había muchos zapateros aquí también. Y también, por ejemplo, de aquí salió el primer sonido, que de aquí se dieron a conocer después todos los sonidos. El sonido La Socia. Ella se caracterizaba porque se tocaba pura música de La Matancera. Oh, yeah. Ella, o sea, tocaba mucha música y ella fue la primera. Ahora sí que sin incursionar en ese género de los sonidos. De los sonidos. Sí, pero ella fue la primera y ella, luego, pura música matancera. Inclusive aquí cada 24 o 31 de diciembre se hacían unos bailes muy bonitos donde toda la gente salía y todo. Entonces, a convivir. Sí, a convivir todos, sí, ya. Entonces, pues el equipo de fútbol Casablanca, pues se fundó en el 1947 y pues su historia es, o sea, reconocida en varias partes de aquí del distrito y sí. Inclusive fuera lo conocen porque, como lo voy a repetirle, aquí han salido muchos futbolistas de profesionales. Sí. Y por último, esta es la fachada de la antigua Casablanca. Como ven, en el año de 1956 fue cuando se terminó de construir toda esa que está ahí, la farmacia, material de construcción. De construcción, y el otro era de vidrios, había una peluquería, una paletería que hasta la fecha todavía está. Sí. Había unos baños públicos, o sea, inclusive los baños públicos con alberca y todo. ¿En serio? Sí. En una de las entradas justamente veo muchos murales que están igual pintados. Es que prácticamente viene siendo la historia de Casablanca. La historia de Casablanca. Sí, como se fue fundando y todo eso. Pero me cuentan que esos murales los pintan los niños, ¿no? Ahora sí que contribuyeron varios niños de aquí. Ajá. a pintar todos los murales. No, pues qué padre. Digo, parte de la historia de esta zona, es Casablanca. Pues bueno, don José, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Estamos ahora sí que para servirles cuando se pueda, aquí estamos. Perfecto. Sí. Pues también haciendo honor al Chavo del 8. Sí, está chido, es así que así decimos mucho que es el barril del Chavo del 8, o sea, el barril. ¿Ya entendiste? Sí. Mira, pues ahorita vamos a ver si encontramos a la banda jugando frontón para que veas cómo se juega frontón en el barrio. Vamos acá a la calle de Mineros a ver si topamos a la banda, ¿va? Ya estás, Carmen. Y bueno, como ya lo vimos desde el principio del video que estuvimos en el Maracaná. Ajá. Yo he escuchado y he visto mucho que pues en el barrio sale mucho deportista, ¿no? Sí, y es que pues les gusta a la banda experimentar y todo, pero por lo general el deporte número uno de nosotros es el boxeo. Hemos tenido campeones mundiales, incluso en el logo del metro está el guante de box. Sí. El segundo es este deporte, el segundo es el frontón. Sí, el segundo es el frontón, carnales, también tenemos campeones mundiales en frontón, güey. Y la banda irá, como pueden ver, muchos usan guantes, pero aquí no es a mano limpia. Qué dificultades de carro, y la vean con todo. Y la vean. ¿Sabes qué? Lo que me sorprende, güey, es que son, ¿qué? Chavitos de 11, 12 años. De 10 a 15 años, sí. Están de 10, 15 años y, o sea, en vez de que mucha banda dice, no, andan de lacras, andan acá, no andan practicando deporte. En vez de andar los ojos en la computadora, mira, a ver. Y aquí están estos maestros, y ahorita tienen 10 años, 12, 13. Imagínate cuando tengan 20, carnal. Y si siguen practicando, ¿no? Porque no, está cabrón. Como te vuelvo a recalcar, hermano, aguas.
Casi nos toca pelotazo acá en la pelona. Ya lo despeinaron, Ya me despeinaron. Talento puro en todos los ámbitos. Arte, política, actuación, deporte, pero de todo, canales. Todos, hasta para la peda somos buenas. Y bueno, mis amigos, pues dentro del barrio también aquí nos encontramos al Farruquito Bellacoso. Bien placoso, bien placoso. Bien, hermanito, aquí, mira, lo que dicen que no soy del barril, ¿va? Y hasta aquí andamos, mira. Celebridades del barrio de Tepito, tiktokero. ¿Todavía tienes TikTok o ya? Sí, todavía estoy, ahí a ver, ando fuerte. ¿cuál es? TikTok Farruquito Bellacoso, número 1. Número 1. Sí, es una cuenta nueva que la otra le dieron debajo, pues porque ya sabes, andan haciendo cosas malas. Pero son bueno, fake, son fake. Uy, pues aquí andamos, ahora sí que conociendo pues partes y lugares del barrio de Tepito que a lo mejor pues mucha gente dice, es que el barrio de Tepito es una cosa, pero no, la verdad es que... Se vive con armonía, mira. Exacto. La calle, mira, un domingo cualquiera, un domingo familiar, donde todo el mundo anda en su rollo. O sea, obviamente, y justo, ¿no? Cuando está la gente local, la gente de Tepito, ¿no? Sí, pues los vecinos, ¿no? Que aquí mismo se conocen. Creo que poderle un perfume bol. Ay, qué rico huele. Ese culito es mío, yo ya tengo los papeles. Encerrado en un PH en el poblado. Y dímelo mi gente, bien placoso para un rato, esperen nuevos proyectos. Eso es todo. Pues ya saben, amigos, aquí en el barrio de Tepito se vive un domingo cualquiera. Manera. Y bueno, amigos, pues también parte del barrio, ¿qué es? Convivencia con los nativos aquí, pues nos invitamos acá una chelita y algo, y pues ya hizo conexión al Cheche. Ningún youtuber ha venido acá, ahora sí que a socializar con la pandilla real del barrio. Y bueno, pues aquí estamos con el barrio literal. ¿Qué onda? Saludos, ¿o no? Y salud también, carnal. Saludos a la banda del anexo. Yo soy el cantante acá para mi queridísimo Héctor Lavoe, güey, ícono de la salsa mundial, que es muy querido aquí en el barrio, ya falleció hace muchos años. Hay una película de Marc Anthony que habla de su vida, y pues tú ves muchos murales, güey, porque aparte de que hay muchos artistas en Tepito que quieren plasmar y no tienen algún lugar, alguna galería donde puedan exponer su arte, pues vienen y lo hacen aquí en el mismo barrio. El barrio es escaparate de la gente y todo, como tú puedes ver, hasta grafiteros de otros lados vienen a exponer su arte, porque el barrio es muy noble, y también pues a la banda también ayuda a que enseñe su arte, porque entre mi arte, tu arte y mi arte, ¿qué prefieres? Mi arte. Y bueno, mis amigos, ya estamos en otro lugar, porque una de las cosas que me he dado cuenta justamente en el barrio de Tepito y los alrededores es de que hay muchos altares, ¿no? Así detrás de cámara le explicaba que uno lo hicieron para que ya la gente no tirara basura. Ajá. Pero como hay diferentes religiones basadas al catolicismo, está la Santa Muerte, el Angelito Negro, San Judas Tadeo, bastantes. Y ahorita la Santa Muerte, estamos en la calle de Hortelanos, el 73 al lado del 69, que es uno de los altares más bonitos de mi barrio. Y pues ahorita vamos a ver que nos haga la redacción. Ahí está el carnal. Aquí estamos en vivo. La historia de por qué se hizo este altar. Que ves que tenía uno chiquito, güey, y ya la fui haciendo grandote, carnal, pero fue porque me sacó de la cana. Va, gracias, Ira. Aquí te estamos grabando, pero si no se escuchó, banda, lo que estaba diciendo es que fue una manda porque él salió absuelto de la cárcel. Y primero un favor, y al final de cuentas fue como una recompensa de una promesa que le iba a poner al altar, y al final de cuentas no fue un altar chiquito, al final fue un altar para el público. Y como dice, fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, fue pequeño, ¿no? Los devotos, que aquí en el barril hay muchos, demasiados. Era una casilla chiquita. Ahora sí que era un cuadro de 1 metro por 1 metro. La primera era la santa del pelo negro, nada más. Pues bueno, partes del barrio que se tienen que conocer, y que pues la verdad, la experiencia que estoy viviendo hoy, la convivencia y todo que me han estado compartiendo, pues son de las cosas que muy pocas veces llegamos a ver justamente en los videos, ¿no? Así que continuamos con esta experiencia de aquí, del barrio de Tepito. Pura gente famosa, ¿no? Sí, andamos con la crema y nata del barrio, Farruquito Bellacoso. Y bueno, amigos, pues ya estamos en otro lugar. Justamente acabamos de pasar una parte de los altares, ¿no? Platicando de que en el barrio pues hay muchos altares, en casi cada esquina tienen como por lo menos una imagen, un santo. mitad de calle, sí, que son. Y hay varios. Y ahorita estamos en uno de los altares que son de los más recientes. Y de los más populares, porque al final de cuentas es algo que mucha gente no conoce. Claro.
desconoce, y pues por eso también le agradezco a mi canal El Chino, que nos va a enseñar la religión y todo, porque todos usan mal contexto, ¿no? Siempre para todo, así como la Santa Muerte y varias cosas. Por supuesto. Y estamos aquí en el altar del Angelito Negro, y que es aquí con mi amigo. Por favor, hermano. A ver, aquí les presento aquí al Chino. ¿Cómo estás, amigo? Bien, hermano. Platícame un poquito del Angelito Negro. ¿Por qué Angelito Negro? ¿De dónde viene pues, todo el contexto? Él viene de Pachuca. De Pachuca. Así lo conocen allá en Pachuca. Él me lo entregaron allá en Pachuca, vine bautizado, yo estoy bautizado por el obispo negro, que es el señor Oscar Pelcastre, alias el Perro. Más o menos tener como un contexto que la gente pueda entender, es como una religión, una creencia, un santo, como es como lo ya es una religión, hermano. Ya es una religión. Sí. ¿De qué se trata? ¿Qué es los motivos, ¿no? Porque las peticiones o cómo es que se genera. Yo lo puse el altar porque mi madre sufría cáncer, hermano. Ok. Mi madre pasó por un proceso muy fuerte. A mí no me gustaba ver a mi madre que sufriera. Claro, yo creo que a nadie, ¿no? Sí. Entonces, sinceramente, yo busqué ayuda en varias religiones, en varias cosas, y pues yo no veía resultado en nada. Yo encontré ayuda allá en Pachuca con el señor Oscar, alias el Perro. Él me ayudó, él me dijo, ¿qué quieres? Yo no quiero nada, yo nomás quiero su salud de mi madre. Me dijo cómo poder acercarme, me rayó, me hizo varias cosas para poderme acercar, y pues yo le prometí que si él le daba su salud a mi madre, él iba a poner pues su altar, y más aparte yo me entregaba en cuerpo y alma. Así pasó. Mi madre está bien de salud, y pues la verdad yo se lo agradezco mucho a él y al señor Oscar, porque por eso mi madre está bien. Dicen que la fe mueve montañas, hermano, y pues yo creo que mi fe fue muy grande, muy poderosa, que pues me ayudó demasiado. Por ejemplo, veo diferentes símbolos, diferentes, no sé si se le puede llamar ofrendas. Pues aquí vienen a puedes dejarle muchas ofrendas. No sé qué petición le hagan, él les cumple, y pues ellos también vienen y cumplen lo que prometen. Puedes ver ahí, hay de todo. Hay de todo. También la estrella simboliza a Baal, a Baphomet. Si lo puedes ver, son los cuernos, las orejas, la boca y la cara. Que por ejemplo en este aspecto del pentagrama yo lo he visto muchas veces, pero al revés. Si lo volteas, es todo lo contrario. Como una estrella, ¿no? Es la estrella de, pues se podría decir de Dios. Se podría decir que la luz divina. Veo que en el piso tienes sal, y veo símbolos, ¿no? ¿Qué tipo de símbolos y qué significan? Son unos sigilios. Ajá. Eso sirve para recoger las energías, porque pues aquí entra mucha gente, tanto buena como mala. El espacio recoge toda la energía, tanto buena como mala, y pues aquí se queda, y pues yo soy el único que recoge esa energía. La verdad quedo muy agradecido por compartir pues esta parte, tu altar, todo lo que nos comentas, todo lo que nos platicas, y digo pues también, ¿no? La gente que pues quiera pueda venir, pues... Cuando gusten, hermano, las puertas de mi altar, de mi casa, están abiertas para toda la gente, siempre y cuando con un respeto por supuesto hacia mi angelito, hacia mi altar y hacia mi casa, nada más. Como debe de ser, pues a final de cuentas todo con respeto, creencias demás. Creo que si quieren venir a conocer, pues ya nos dijo, completamente abierto, y de verdad muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, y pues más que nada para seguir conociendo más de lo que podemos encontrar pues aquí en el barrio, ¿no? Bueno, pues, es el primero aquí en el barrio, hermano. Pues Alexis, muchísimas gracias de nada, hermano, por compartirnos, y pues ya saben, amigos, cuando gusten aquí son bien recibidos, siempre con respeto. Gracias. Y bueno, mis amigos, pues hemos llegado al final del video de toda la experiencia que vivimos aquí en el barrio de Tepito. Carnal, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti por venir, güey. Todas las experiencias que vivimos, desde entrar en el barrio, parte de la historia, las cosas deportivas que mucha gente a veces ni conoce, y también las experiencias pues fuera de lo común. Sí, que la última, la verdad es que estuvo chida. Se quedan tus recuerdos. Sí, se quedan mis recuerdos porque no pudimos grabar algo, sinceramente,
por respeto, pero vivimos otra experiencia diferente, ¿no? Es que, como le digo a mi canal Cheche, Tepito está lleno de universos, los universos son extensos y él nunca se imaginó, como otros youtubers y todo eso, nunca han experimentado. Ahorita hay cosas que no se pueden pasar en cámara, claro, que son privadas, no porque sean malas, pero son muy personales, y ahorita pues se vivió la experiencia y está fascinado. Un saludo a todas las personas que nos estuvieron apoyando también dentro de pues toda la vivencia, porque al final fue una vivencia. Chido, un día espectacular. También le quiero agradecer a mi primo que también nos ayudó. Saludos. Mira, sus servicios, el día que quieran venir para aquí, para el barrio, y lo estamos esperando. Eso. Sí. Del barrio para el mundo, con el canal Cheche. Chido acá, la buena vibrota, carnales, y aquí andamos. Y bueno, pues mis amigos, igual acá en el canal de nuestro amigo el Guayaboica va a aparecer aquí y además también va a estar en la descripción para que si quieren conocer un poquito más del barrio de Tepito, pues él hace videos acerca del barrio, de cosas, de todo, y cuando quieran también tours igual los puedes hacer, ¿no? Exactamente, sí. Hay correo también ahí para personas normales que quieran venir. Para costos, ahí van a ver en mi página. Así que ya saben, toda la información va a estar en la descripción. Para lo que quieran, pues ahí estamos, ¿vale? Así que mis amigos, muchas gracias y les mando un gran abrazo. Recuerden, si les gustó, compartan. Carnal, chido, muchísimas gracias. Bonito. Hermanito, gracias. De Tepito para el mundo, banda. Hasta la próxima.